Buenas tardes, estimados amigos. Vamos a estudiar límites. En este ejercicio o en estos ejercicios nos ha entregado la gráfica de una función para calcular varios límites. En esta parte a mí me parece más fácil porque solo hay que aplicar la definición de límite. Por ejemplo, ¿cómo se lee aquí? Basándose en la gráfica de f de x, calcule límite cuando x tiende a 2 de f de x. Así se lee esta expresión. ¿Y qué significa? Por definición hay que buscar a qué valor tiende f de x cuando x tiende a 2. Esa es la definición de límite. ¿A qué valor tiende una función cuando x tiene un valor determinado? Ese valor determinado aquí es 2. En el eje x, ¿dónde está 2? Mírenlo aquí. ¿Cómo hacemos para hallar ese límite aquí que nos dieron la gráfica? Trazamos una paralela al eje Y hasta que encontremos la gráfica de la función. Cuando encontramos la gráfica de la función, giramos para buscar el eje Y. Y fíjense ustedes que ahí se ve clarito que cuando x tiende a 2, el valor de f de x tiende a 4 y esa es la respuesta aquí. Y podemos estar seguros que esa es la respuesta. ¿Por qué? Fíjense que cuando x tiende a 2 por este lado, que es el lado derecho, la función tiende a 4. Y cuando tiende a 2 por este lado, que es el lado izquierdo, la función también tiende a 4. Entonces, esta es la respuesta. Por definición, ¿qué nos tocaría encontrar aquí? ¿A qué valor tiende la función cuando x tiende a 3,5? Aquí está 3, aquí está 4, entonces aquí está 3,5. ¿Cómo dijimos que era el proceso? Se traza una paralela al eje Y hasta encontrar la función. Cruzamos buscando entonces el eje Y, es decir, paralelo al eje X. ¿Y qué notamos ahí? Miren, cuando X tiende a 3,5 por la izquierda, la función tiende a menos 1. Por este lado, que es el derecho, también tiende a menos 1. Entonces ahí podemos contestar con toda seguridad que la respuesta es menos 1. Y entonces, señores, miren, cuando nos dan la gráfica, cómo es de sencilla la cosa. También nos toca hallar el límite cuando x tiende a 1 de f de x. ¿Dónde está x igual a 1? Mírenlo aquí. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Hacia dónde tiende f de x cuando x tiende a 1? Trazamos esta paralela al eje Y. Y fíjense que esa paralela toca la función prácticamente en 2 puntos. En este punto cruzamos para acá y nos encontramos con el 1,5. Y si cruzamos es por este punto, llegamos al 2 que lo vamos a repintar. ¿Y qué podemos ver entonces? Que cuando x tiende a 1 por este lado izquierdo, la función tiende a 1,5. ¿Cómo se puede escribir eso? Miren, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x es igual a 1,5. ¿Están viendo cómo indicamos que ese resultado es cuando va por aquí? Colocándole este signo al 1 en esa parte. Se imaginarán ustedes cómo es para indicar que se está acercando por el otro lado. Mírenlo. Si se está acercando por la izquierda, colocamos este signo. Y cuando se está acercando por la derecha, colocamos un signo más. De f de x. ¿Y qué hemos visto en la gráfica? Miren lo que hemos visto. Que cuando se acerca por el lado derecho, tiende a 2. Y entonces, ¿qué podemos responder ahí? Que este límite no existe. No está claro si tiende a 1,5 o si tiende a 2. Por lo tanto, ese límite no existe. ¿Cómo se llaman estos límites, señores? Límites laterales. Entonces ya aprendieron también a hallar los límites laterales. Ahora nos piden el límite
cuando x tiende a menos 2 de f de x. Tender a 2 es tender a este valor, ¿verdad? ¿Y qué habíamos dicho? Que íbamos a pasar una paralela por x, en este caso igual a menos 2, hasta encontrar la gráfica de la función. Pero miren, señores, no ha sido posible que esta paralela toque la gráfica de la función. Pero mire qué está pasando. Por ejemplo, de este lado, que es el lado izquierdo. ¿Qué está pasando? Que la gráfica de la función se aproxima a esta recta, pero se va dirigiendo hacia el infinito sin tocar la recta. Entonces eso lo que nos dice es que el límite, cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, recuerden, así lo hicimos con el 1, así nos toca con el 2, de f de x nos da infinito. La flecha nos indica que eso se va a acercar a esta, nunca la va a tocar y así va a pasar infinitamente. Ahora, cuando es por este lado, que es el lado derecho, la tendencia es ¿a qué? A que los valores sean cada vez menores, a menos infinito. ¿Y cómo se escribe? Ya se lo imaginan, ¿verdad? Límite cuando x tiende a menos 2 y le colocamos la crucecita. Vamos para que nos quede más clara. De f de x, entonces nos dio menos infinito. Entonces fácil, la flecha nos indica que va para menos infinito y esta que va para el infinito. ¿Y qué es asíntota? Lo que nos preguntan aquí. Es una recta a la cual se acerca una curva, pero nunca la toca. Y si se fijan, tanto por este lado como por este lado, esta curva se está acercando a la recta esta que es y igual x igual a menos 2. Esta recta tiene por ecuación x igual a menos 2. Por eso decimos que es una asíntota de la función, porque la función se aproxima a ella, pero nunca la toca. ¿Y por qué vertical? Mírenla. Las asíntotas paralelas al eje de la y se conocen como asíntotas verticales. Bueno, vamos aquí. Este sexto punto. Límite cuando x tiende a infinito de f de x. ¿Qué es tiende a infinito? Es que x va a tomar valores cada vez mayores. Y necesitamos saber cuando x toma valores cada vez mayores, hacia dónde tiende la función. Aquí esta es la gráfica de la función. Y esta flecha nos indica que eso va a seguir moviéndose a la derecha y hacia abajo infinitamente. Cuando x se mueve para el infinito, el valor de y también se mueve para menos infinito. Esa sería la respuesta aquí. ¿Lo ven? Cuando x tiende a infinito, la flecha dice que cuando x se mueve hacia allá, el valor de y cada vez toma valores menores. También nos los pidieron, pero cuando x tiende a menos infinito. ¿Y qué es tiende a menos infinito? Coger valores cada vez menores este lado. ¿Y qué podemos observar? Miren la gráfica de la función por este lado. ¿Hacia dónde tiende la gráfica de esa función cuando x tiende a menos infinito? Esta recta que estamos trazando nos va a ayudar a conseguirlo. Mírenla. Miren la recta. La gráfica de la función se acerca a esa recta, nunca la toca. Sí, va a seguir por aquí, muy cerquita de esa recta. Quiere decir que cuando x tiende a menos infinito, esa función tiende a 1. Mírenlo. Y como esta es una recta a la cual esta curva se acerca, pero no la toca, entonces eso nos responde esta parte, que y igual a 1 es una asíntota horizontal, y ya ven por qué es horizontal. Todas las asíntotas paralelas al eje X se conocen como asíntotas horizontales de la función. Bueno, señores, ya estamos concluyendo.
Este tipo de ejercicio también se presentan en los límites y le ha causado dificultad a algunos de mis alumnos y por eso quiero mostrarles cómo se soluciona. 9f de 1 más 4f de menos 1,5 menos f de 5. ¿Cómo podemos hacer ahí? Bueno, 9 ya está definido. Tenemos que ver a qué es igual f de 1. ¿A qué es igual f de 1? Aquí está el 1. Ya tenemos esta línea que nos ayuda. Cuando x vale 1, la y vale 1,5. Lo voy a escribir de una vez. Entonces aprovecho para decirles, si está este punto y este punto para cuando x igual 1, ¿por qué yo escribo aquí 1,5 y no escribo 2? Porque acá en 1,5 el punto está sólido. En cambio acá el punto está hueco. Quiere decir que la verdadera imagen, la verdadera pareja de 1 es 1,5, no es el 2. Por eso nos quedamos con ese valor allá. Luego viene más 4. ¿Y cómo encontramos el f de menos 1,5? Aquí está menos 1 y aquí está menos 2. Entonces, este que está en todo el medio es menos 1,5 para la x. Y como habíamos dicho, trazamos una paralela al eje y hasta llegar a la función. Cuando llegamos a la función, cruzamos para buscar el eje y entonces ahí nos topamos que cuando x vale menos 1,5, la y vale menos 1. Entonces sería 4 por menos 1. Menos f de 5. Aquí está el 5. Y entonces, señores, la paralela al eje de las y, mírenla, ya llegó a la función. ¿Qué puedo hacer? A través de... Desde ese punto vengo y busco el eje y. Y entonces, ¿qué conclusión puedo sacar? Que cuando la x vale 5, la f de x o y vale menos 2,5. Entonces aquí va menos 2,5. ¿Qué sigue después de eso? Ya son problemas de aritmética. ¿Cómo así? Hay multiplicaciones, sumas y restas. Primero hagamos las multiplicaciones. ¿Cuánto da 9 por 1,5? 9 por 5, 45. Llevo 4. 9 por 1, 4. 9 por 1, 9 y la 4 que llevaba me dan 13. Hay una cifra decimal aquí, entonces el resultado termina siendo 13,5. Más por menos, menos. Y 4 por 1, 4. Menos por menos más, y entonces aquí me da más 2,5. ¿Y qué sigue, señores? Tenemos números positivos y negativos. Sumemos primero los positivos. 13,5 más 2,5. 5 y 5, 10, llevo 1. 5 y 1, 6. Eso me da 16. Sumo todos los negativos, pero como hay uno solo, 4. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de esto? 16 menos 4, ¿cuánto nos da? 12. Entonces, para esta función cuya gráfica nos entregaron aquí, 9f de 1 más 4 por f de menos 1,5 menos f de 5 es igual a 12. Y se halla con los pasos que vieron ahí. Ahí les dejo la panorámica para los que estén estudiando este tipo de ejercicios. Muchas gracias por su atención.